Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. El jueves 8 de abril se celebraron dos actos importantes en Santo Domingo Este. El Día de la Justicia se inauguró el nuevo Palacio de Justicia, que ya era una necesidad inaplazable desde hace tiempo. Lamentablemente yo no pude asistir porque, como ustedes bien saben, estoy impedido por recomendación médica de estar en grupos numerosos. Y en la tarde se puso en circulación el nuevo Código Penal. Estamos llamando nuevo pese a sus 20 años de muerte o de catalepsia. Recuerden ustedes que fue observado 2 veces por Danilo Medina con motivo de las 3 causales que no la incluían del aborto y todo el calvario que ese código pasó. Un tiempo que se llegó a sospechar que algo había detrás de eso, que era más que el aborto. A mí me concedieron el honor el presidente de la Suprema Corte de Justicia, mi buen amigo Luis Henry Molina, hijo de mi amigo desaparecido, Henry Molina. Y naturalmente Ángel Brito, de la Escuela Nacional de la Judicatura. El honor y, claro, el doctor Moscoso Segarra, fuera mi alumno Alejandro, que le preparara unas palabras para el acto de ese día, que fue jueves, que se celebraría a las 5 de la tarde. Ellos querían incorporar palabras de un penalista ya retirado respecto a esa experiencia de poner en circulación el Código Penal. Han aparecido 6 minutos que van a aparecer ahora en este programa, donde yo le hablaba al público congregado allí, pero muy a grandes rasgos. Grabamos en principio 20 minutos, pero había más oradores, presentadores del código y bajamos a 6. Pero les prometo que para la próxima semana vendrán los 20 minutos completos. Ahora fue una edición magnífica que se hizo contrayendo esa contribución que hacía para responder ese honor y esa muestra de gentileza y simpatía de jóvenes abogados, jueces, algunos de ellos mis alumnos de hace muchos años. Y naturalmente la experiencia fue muy interesante. Mis hijos fueron, pero bajaron el horario de las 5 de la tarde a 4. Vinicio tuvo que devolverse. Juárez está en el extranjero. Pellegrín sí estuvo en los 2. Y naturalmente mis nietos, que abogados, estuvieron algunos de ellos. Y la idea es que la impresión que me dieron fue que los 2 eventos fueron interesantes. Creo que en la mañana estuvo el presidente de la República y creo que hasta el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República. El día clásico de la justicia, que se pronuncia el discurso de orden del presidente de la Suprema Corte de Justicia. El hecho es que hoy quiero adelantar las 6 palabras que se pasaron en pantalla ya, a reserva de que en la próxima vamos a hacer eso en 20 minutos, que es donde está
mejor desarrollada mi idea sobre el código antiguo, ya como recién nacido, llamémosle nuevo. Realmente parece que la modificación fue tan honda que lo proclaman como nuevo. Pero yo les decía, ustedes verán, yo no puedo decir si será feliz o infeliz la aplicación, eso es la vida que tiene que responder. Es decir, un código puede estar bien diseñado, pero a la hora de aplicarlo, la vida, la sociedad, es la que va a responder si es válido o no válido, si es peligroso, si es realmente respetable. El hecho es que la justicia ayer, el jueves, hoy se graba viernes, hizo dos actividades importantes y sobre todo esa del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este era necesario, indispensable. Dicen los muchachos, me dijeron que era espléndido, que tenía, parece, algún tipo de escasez de parqueo, pero que había lugares donde hacerlos, y ojalá sea así, porque va a ser muy importante esa nueva sede de la justicia nacional. Pero veamos. Honorable señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, jueces, alto magistrado de nuestra Corte, doctor Alejandro Moscoso Segarra, coordinador de esta obra tan interesante que en verdad cuando me propusieran hacer algún aporte testifical de mi largo ejercicio penal sobre el nuevo Código Penal Dominicano, sentí una emoción que todavía me perdura. Gracias, señoras y señores. A mis años resulta muy difícil resumir las tantas ideas que he tenido en la vida durante ese tiempo de ejercicio penal tan intenso que tuviera. Leí en forma rauda, naturalmente, dado su volumen, el nuevo Código Penal Dominicano. Y considero que esto que se está haciendo por iniciativa de la Suprema Corte de Justicia y de la Escuela Nacional de la Magistratura es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque anotar sus artículos con comentarios de 15 abogados nacionales y de un asesor extranjero, importantísimo por demás, es una forma de ayudar a la comprensión pública acerca de por qué duró tanto tiempo. Mi prédica fue siempre: no tienen culpa nuestros códigos, tienen culpa nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque no se la actualizó, no se siguió la velocidad de Francia. Si se hubiesen actualizado y se hubiesen mantenido en los niveles parecidos a los de Francia, no hubiera habido necesidad de hacer un cambio tan rotundo. Cuando el péndulo está muy en favor del crimen por las garantías, el procesal penal que ofrece, a veces ultra garantías, se recibe el falso mensaje estimulante para el crimen hacia la impunidad. Y la sociedad se resiente acobarda y se pierde la seguridad pública e individual. Ahora, 20 años después, el estado es horrible, el estado de cosas. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo ha evolucionado la potencia del crimen en el mundo, al grado de que bastaría tomar como ejemplo único el fentanilo. El fentanilo, que fuera un anestésico magnífico durante mucho tiempo, complicado con los precursores de China, se convirtió en arma de destrucción masiva.
Y los daños que ha hecho, por ejemplo, en la sociedad norteamericana, se calculan sus bajas, comparándolas con las últimas guerras. Opinar de antemano si será bueno, si será útil, si este código ayudará, es muy difícil. Yo lo espero por la cantidad de comentarios que ha merecido, que ayudarán a comprender sus ventajas y sus peligros. ¿Qué hizo el código? Vi en lo que leí una mención sobre sustancias tóxicas. Naturalmente, conscientes sus autores de que tenían que respetar la ley 50, que la modifiquen como ley especial por su importancia, es lo que pienso, de buena fe. Pero esa ley tiene linaje, es importante, es una ley derivada de la Convención de Viena de 1988, que a su vez invocaba la resolución única de Naciones Unidas, dictada en el 1961, llamada para su prestigio Resolución Única 1961, destacando la peligrosidad de la droga para la humanidad desde entonces. De todos modos, quiero reiterar las gracias por la distinción de que se me ha hecho objeto, que la creo solo concebible por mis tantos años, y el natural afecto por los ancianos, sobre todo de los jóvenes alumnos que luego le ven ancianos y los traen a los nuevos tiempos. Muchas gracias. Como ustedes vieron, se hizo la edición en 6 minutos, comprimida, pero yo la consideré aceptable para pasarla a ustedes con presteza. Naturalmente, el programa va a reencauzarse a sus temas esenciales. ¿Y cuál es el que sigue siendo para nosotros fundamental? Haití. Es una especie de fijación que tengo, pero sana. No podemos descuidarnos con esto que llamo un presente aleve, alevoso, cargado de circunstancias inimaginables. Y nosotros sometidos a peligros inimaginables. El presidente ha convocado a los sectores para fines de ver la cuestión de los efectos de la guerra y la crisis que necesariamente se está derivando de sus efectos. Y yo creo que esa convocatoria debería ser permanente para el fenómeno, el tsunami previsible que pueda venir desde Haití. ¿Cuáles son mis últimas impresiones? Porque así es que estamos. Que un día tenemos una impresión y en la noche surge una noticia que nos la tumba. En la pregunta de esta semana, yo comencé a comentar el misterio de Haití. Como siempre, siempre ha sido un misterio. Y me movió a eso una especie de convocatoria, una orden de convocatoria del Ministerio de Defensa de Haití a sus hombres armados, sus fuerzas armadas, para que se reconcentraran, se armaran, se uniformaran permanentemente. Y eso con motivo del contingente que viene de África, capitaneado por Chad, un estado que tiene un ejército de 37,000 soldados y un territorio de 1 millón de kilómetros.
casi, bueno, más que Venezuela. Lo cierto es que yo publiqué la pregunta con un título que ha movido a cierta risa de algunos, porque no entendieron el mensaje. Después que yo se lo he explicado, dice, bueno, espere. Y este ejército nuevo estaba de parranda o descansando. Oigan qué emplazamiento. ¿Por qué yo usaba esa ironía de llamarle ejército nuevo a la convocatoria del Ministerio de Defensa de Haití? No teníamos noticia de que había Ministerio de Defensa. Oíamos hablar a veces con timidez de la policía. Oíamos mucho hablar al principio, sobre todo, de los drones prodigiosos que traería Eric Prince para acabar con las pandillas. Oíamos hablar de que Kenia estaba terminando de recoger lo que tenía ahí, después de haber fracasado rotundamente la experiencia del presidente Obama, keniano por padre. Oíamos hablar de eso, pero del ejército que recordábamos él que disolvió Clinton. Cuando Aristide, cuando vino una flota de portaaviones, destructores, escoltas, paracaidistas de miles, a imponer nuevamente a Aristide, que había sido derrocado. Recuerden, y Clinton, después de llamar a Aristide como una versión de Mandela en el Caribe, oigan por dónde fueron las cosas. Finalmente lo quiso imponer y lo impuso, incluso contra las opiniones de una comisión de 3 notables norteamericanos que él designó para evaluar la situación. El general Powell, que era secretario de Estado, el senador Nunn, y nada más y nada menos que el expresidente Jimmy Carter, que en paz descanse, ciudadano del mundo. Él relata en su libro, yo lo he leído otras veces, Mi vida, cuáles eran las actitudes de esos 3 hombres, esos colaboradores que estaban ya in situ, sobre el territorio. Powell decía, el general Powell, no debe traerse a Aristide nuevamente. El ejército no va a poder mantener el orden democrático ni rearmarlo. Carter, sobre todo, que en paz descanse nuevamente, muy merecida, no quería reponer a Aristide, no. Clinton en su libro dice, hizo una relación extraña con un general Cedras, creo que era, de haitiano, Carter, y él dijo, salen de ahí, vengan para acá, que en unas horas va para allá la flota, van los paracaidistas y lo vamos a imponer. Clinton. Es decir, después de haber pasado todo aquello, y después vino Bush y se lo llevó para Sudáfrica, porque fue un desastre la reposición, se vio que era una pelea de carteles de droga, lo que había de por medio. No Mandela. Estoy haciendo una especie de recuento así a la carrera. Bueno, el caso es que ahora esta convocatoria de las Fuerzas Armadas de Haití se hace en ocasión de que vendrá
está a punto de llegar el contingente primero de los 5.500 hombres que aprobó la ONU por mandato para venir a extinguir, a suprimir las pandillas. Entiéndase, ejecutarlas. Bueno, ese es un aviso solemne. Yo incluso en la pregunta puse la noticia en extenso del Diario Libre, que la trajo completa, porque quería fortalecer la pregunta con un contexto dado por un diario importante. Ahí está. Y dije, no puede ser. Pero los 3 medios míos son primos hermanos. Tal vez la tía sea la respuesta porque es la más vieja. Busqué la pregunta para atrás. Ay, Dios mío. 5, 6, 7 preguntas, pero del 22, 23, 24 trae datos. Francia. Su presidente Macron. Dios mío, en Brasil. En el 24, noviembre del 24, le responde a un corresponsal internacional. Haití es un desastre. Quitaron un primer ministro que yo apoyaba. Entonces soy en prensa. Y dice, finalmente, ¿usted sabe lo que le pasó a Haití? Haití lo mató los haitianos por permitir la droga. Dijo el presidente de Francia, permitir la droga. Entonces, más adelante dice, unas declaraciones, acabo de llegar y vienen 2.000 hombres, 2.000 hombres entrenados, fuerzas especiales, para sustituir el ejército de Haití disuelto. Estos se entrenaron en Nueva Guinea, una antigua colonia. Bueno, van a restablecer el ejército con fuerzas especiales. La trae Francia hace 2 años. Se está estableciendo el campamento adecuado para que ese ejército funcione. Ese era el que yo preguntaba. ¿Y dónde estaba ese ejército? Era una mentira del presidente de Francia. ¿O era algo penoso? Que realmente existían los 2.000 hombres, pero que no se trajeron. O si se trajeron, los mandaron a parranda o a descansar, no a actuar. Mientras las pandillas asesinaban decenas de miles de inocentes, violaban millares de pobres muchachas y mujeres, incendiaban y ocupaban a Puerto Príncipe en un 85% de su territorio. ¿Y quién es capaz? Si tienen un ejército de 2.000 hombres, fuerzas especiales, entrenadas en Nueva Guinea, y dice el presidente de Francia que lo trae, que está a punto de llegar, ¿quién es capaz de prolongar el martirio de ese pueblo? Barrer poblaciones, ametrallar poblaciones, matar niños, ancianos, inocentes. ¿Quién? ONU. ONU. Ese. El perpetuo de Naciones Unidas, fracasado. Ya tenía la experiencia de MINUSTAH. 13 años, repito, no me voy a cansar. Fuerzas multinacionales que venían a asegurar la paz y la seguridad individual y pública en Haití. Mandato de Naciones Unidas. Y yo dije desde el principio,
Qué raro que Naciones Unidas no hizo uso de su más importante resolución de todo el tiempo, aquella resolución única de 1961 que declaraba la droga crimen de lesa humanidad. Qué raro que ese mandato no incluyó eso, sabiendo que es un almacén de droga, un narcoestado colapsado, sabiendo incluso que está siendo manejado desde el tiempo del propio Duvalier anciano. Todo el turismo, todo economía y cosas. Testimonios depositados en el Senado de los Estados Unidos, en la cabeza de la familia Bonanno, interrogado por el senador John Fitzgerald Kennedy, año 1957. Estamos hablando realidades. Y desde los medios míos, yo he estado trayendo eso en la pregunta, dando la pelea para demostrar que en el fondo se está en presencia de un crimen internacional sin nombre. Esa perversidad de esos burócratas y de esos grupos. Yo le hago un link, un vínculo con la otra resolución famosa del año 1949. Las Naciones Unidas recién creada, vigorosa, prestigiosa, después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, que se creaba para que no hubiera más guerras. ¿Ah? Yo le cuento siempre y se la apunto, se la recito. El informe de alto nivel encomendado por esas Naciones Unidas que declaraba a Haití no viable, inviable como Estado, a menos que se hiciera una política de descongestión demográfica, se sacaran familias enteras hacia otros territorios de otras naciones que tengan abundancia de territorios fértiles para poder asentar. 49 fue el año en que eso se aprobó. ¿Cuánto pasó? 51 para terminar el siglo pasado y 26 de ahora. 67 años. Hasta hoy no se pudo hacer nunca nada contra ese crimen de lesa humanidad. La droga, que lo corrompió todo, que eso adueñó de todo. Incluso el empresariado ese que surgió ejerciendo un testaferrato vergonzoso de sus capitales, lavando activos. Almacén de drogas, proclamado por Caricón en el 99, en la reunión de Guadalupe, en presencia del presidente de Francia, Jacques Chirac, Leonel Fernández, y detrás de este yo sentado. Son el almacén de droga del mundo, vergüenza del mundo. Y el presidente de Colombia que dice ahora recién, toda la droga que sale del Catatumbo va a Haití. Caramba. ¿Y por qué no se movilizó nunca un mandato para acabar con ese mal? Yo incluso tengo una colección de preguntas pasadas. Oigan, estoy haciendo mi defensa sobre el fideicomiso.
que lo único que puede hacerse ahí para intentar algo serio es un fideicomiso ordenado por ONU, pero no se puede. Porque las naciones de África no hay quien le hable de fideicomiso, porque esa es una manera de recordar el colonialismo. No, Haití es un desastre doloroso de escala mundial. País más pobre del mundo, desamparado, golpeado, perseguido. Y esa burocracia anda detrás de todas esas maldades. Pero faltaban dos factores, dos inteligencias superiores en el poder norteamericano. Bill Clinton, brillantísimo. He dicho, y no me cansaré de repetirlo, su obra Mi Vida. Procúrenla. Le dedica 11 páginas a Haití. Y a República Dominicana un solo juicio en un parrafito sobre ese anciano que me han dicho que es muy inteligente y no sé qué cosa. Haití lo fascinó. Desde que era gobernador, creo que su luna de miel la pasó ahí. Tenía una amiga haitiana, conoció en Moscú, que cuando él se juramentaba se recordaba de esa amiga haitiana que le había hablado del drama de Haití. Después vino todo el desastre de Aristide, exigiendo campamento de 500,000 aquí. Familias, como decía la resolución, con mucha propiedad, pero de otro modo. Se encontró aquí con el valor y el coraje de Joaquín Balaguer. No, aquí no. Lo sancionaron, le quitaron 2 años de los 4 del periodo. Ciego, pero cumplió su deber. Cumplió su deber cabalmente. En esas condiciones, ahora dicen, el contingente de África que está por llegar, dirigido por Chad, llegan los primeros 40 militares. Y yo me pregunto en la del miércoles, y eso es un contingente. 40. Son 5.500 que vienen. Creo que Guatemala manda y creo, no sé si El Salvador tiene unos cuantos ahí, pero no han llegado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mientras tanto, las guerrillas, las pandillas, por favor, me confundo, mantienen su dominio despiadado, sanguinario. Y nosotros tomando medidas, no hay dudas. Ahora vi drones de última generación, magnífico. O cito al ministro de Fuerzas Armadas diciendo, tenemos miles de soldados y 30 carros de guerra blindados. Y vamos a parar en seco lo que venga. Venga pacíficamente, por favor, la paramos. Y si vienen hordas, la paramos, como sea. Eso es lo que queda dicho con eso. Es una horda, bueno, no puede pasar. Estamos tomando medidas, no hay duda, pero ¿hasta dónde pueden ser eficaces? En esa pregunta del miércoles hay un asunto que yo quiero convocarles a ustedes, a que le pongan una atención especial. Francia, ahora hay una tendencia a demandar que los países que colonizaron y produjeron daño
deben de reparar, dar reparaciones económicas a los pueblos que fueron en su tiempo de coloniaje masacrados y oprimidos. Francia a la cabeza, creo que después de Bélgica con el Congo, que fue horrible. Francia hoy tiene una relación difícil en el cuadro mundial, de la geopolítica mundial. Primero con la guerra de Ucrania, alineado con Unión Europea, en riña con Donald Trump y con Putin, pero Putin es el adversario en la guerra de Ucrania. Trump, que amenaza retirarse de OTAN, que retira los fondos que le daban cientos de miles de millones de dólares tan pronto Zelensky venía a buscar una ayudita para la guerra. Una situación un poco difícil con Estados Unidos. Y ahora, con la guerra de Medio Oriente, Irán, Estados Unidos, la posición francesa ha sido renuente a las invitaciones que Trump ha hecho a las naciones que vayan a ayudar en el estrecho de Hormuz a sus esfuerzos, que eso es el comercio mundial que pasa por ahí. Mandaron, creo, con portaaviones, pero no sumado. Ahora dice Trump que se va de OTAN. Está discutiendo cómo se va. Es una relación mala. Temporal, porque ha sido desde el tiempo de la independencia de Estados Unidos, siempre ha sido una relación agradable, la francesa y norteamericana. Conocemos la historia. Pero ¿qué ocurre en la isla de Santo Domingo? Que Chad viene. Parece que Chad viene a sustituir a Kenia en la comedia, la tragicomedia. Pero Chad fue colonia francesa. El idioma que ellos tienen fuera de su lengua aborigen es el francés. Nada más Francia, no. Francia salió y la despiden. La despiden de sus antiguas colonias, que la consideran aborrecible. Pero Chad no. Chad tiene una influencia distinta ahora sobre su destino. China. Le están construyendo infraestructuras formidables. Puentes, aeropuertos, caminos, bueno. Y se considera que es de todas las superpotencias que han estado sobrevolando África, que está en progreso, pero se sabe lo que son esos intereses por los recursos existentes, petróleo incluido, que son infinitos. Tiene una relación China muy influyente y decisiva con Chad y sobre todo con su ejército de 37,000 hombres. Y Chad va a ser el personaje aquí, llamemos al Estado un personaje que va a sustituir a Kenia. Pero qué interesante. ¿Y por qué no se examina más a fondo la posibilidad de que Francia, ese ejército que Macron anunciaba, lo tiene? O en Guinea, o en el propio Chad, donde sea, o en su cabeza. Es posible que la relación buena entre Chad y China funcione ahora.
Aguántame ese ejército ahí, aguántamelo. Necesitamos que opere el plan máster, la disolución, el Estado binacional, el derrame de poblaciones, las pandillas genocidas. Y a todo esto, Trump, con el tiempo comprometido en la guerra de Medio Oriente, con Irán. Bueno, ya hemos visto, ahora se ha obtenido un cese al fuego de 15 días, precario porque siguieron tirándose proyectiles. No se sabe si en los 15 días vuelve y muere y viene el fantasma terrible de la guerra. Vuelve. Está ocupado, evidentemente, el presidente de Estados Unidos. Y es posible que el petróleo de 2 petroleros que llevaron cientos de miles, de 200,000, creo, barriles de petróleo a Cuba, también haya sido un disuasivo para que Trump maneje lo de Cuba con más cuidado. Se nota a los cubanos diciendo, aquí no se habla de renuncia, aquí no, qué sé yo cuándo. Y la idea que se tuvo que iba a ser agradable, que no implicaría guerra, la apertura de Cuba al mundo, la del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. ¿Por qué no se puede hacer un trabajo de indagación más profundo de la geopolítica actuando en la isla de Santo Domingo? Porque el plan maestro no se puede tocar. República Dominicana, Estado libre de la isla de Santo Domingo, 7 aeropuertos internacionales, puertos de transbordo de gran calado, y ya sumado como Estado de 2 naciones. Ese es el plan. Pero doctor, usted se va muy lejos, es imaginación suya. Digo, no, he vivido mucho. Voy a cumplir casi un siglo. Y yo entiendo bastante lo que es la cuestión de la moral internacional, la relatividad de esta, cómo los intereses son tan peligrosos y las naciones poderosas hacen acuerdos solapados, no pactados libremente y abiertamente, pero acuerdos finalmente, yo te consiento tal cosa y tú me consientes tal otra. Yo tengo la esperanza, solo esperanza, de que en el mando de Estados Unidos está Donald Trump. Ese hombre que no quisieron declarar enajenado, loco, porque hablaba de la destrucción de la humanidad en una noche. Y en el mismo rueda de prensa hablaba de que la paz estaba cerca. Y se reían de él. Y hasta propusieron la posibilidad de sustituirlo por insanidad mental. Ahora cuando surge el cese al fuego, dice, pero espérate, quien intervino fue Pakistán. Pero él tenía gente de su confianza, creo que hasta un yerno de él, en Pakistán, en Islamabad, negociando con iraníes, no del área de los ayatolás, sino del área de oposición parlamentaria y quizás algo del ejército tradicional, que no de la Guardia Republicana. Y él decía, la paz está cerca, la paz está cerca. Y ahora es Pakistán quien se luce y dice, y le da cabida al cese al fuego y lo anima, y lo logran.
Entonces ahora están, bueno, aparente victoria de él, pero ahora se caerá en 15 días porque no le conceden nada que no sea la muerte. Los intereses terribles que él ha estado combatiendo. Nosotros aquí, presidente Trump, revise bien su política en esta Antilla Mayor. Sabemos de su ocupación, de sus preocupaciones centrales sobre una guerra casi de escala mundial, porque se trata de intereses mayores, más importantes, de escala mundial. Pero no descuide esto, que aquí puede haber una jugada. Aquí puede haber una transacción, algo, te cedo aquí, tú me cedes allí, está Ucrania, está Taiwán, que ahora surge una noticia espectacular. Japón se rearma. Óigame, ese pueblo japonés no es cualquier cosa. Ellos tenían el pacifismo y la renuncia a la guerra en la Constitución. Bueno, fruto de su desgracia, ¿no? La bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, su desastre en la Segunda Guerra. Pero, manteniendo su constitución como alojamiento del pacifismo, no se detuvieron en producir armas inverosímiles, inimaginables, defensivas y ofensivas. ¿Por qué? Porque tiene China. Para China y Corea del Norte, Japón tiene una deuda conforme a su apreciación que no ha pagado. Ocupación militar oprimente, desastrosa, ignominiosa. Fue verdad. Japón lo sabe. Y no solo Japón. Yo he citado algo interesante y se lo digo a los que tienen afición por la lectura. Búsquense el libro La Guerra del Siglo XXI de Lester Thurow, de los años 80, que era entonces rector del Instituto Tecnológico de Massachusetts, para que ustedes vean la opinión de él sobre lo que sería esa relación asiática tensa, esas cuentas históricas por cobrarse, un Japón pacífico, que incluso su primer gobernador fue el general MacArthur. El general que le venció en la guerra pasó a ser su gobernador, el que le salva el imperio. Porque querían colgar como en Nuremberg, colgar a Hirohito, el embajador. Quien se opone es MacArthur. ¿Cómo es la cosa? Mientras tenían en la Constitución el pacifismo, fabricaban armas. Sí. Un portaaviones inmenso se anuncia que no tiene aviones. ¿Ustedes oyeron? Sino que la defensa está constituida por medios electrónicos. Y van describiendo eso, las islas entre Taiwán y Japón, las posibilidades de China, la respuesta de Japón. Es decir, aquello va en serio, aquello no es un juego. Es decir, que hay material para las negociaciones de geopolítica y de geografía. Déjenme tranquilo aquí, cojan allá.
yo te dejo tranquilo aquí, yo cojo allá. Eso es peligroso para nosotros, porque nos pueden meter en un trato que yo tengo la seguridad, el convencimiento, y para mí sería una desilusión casi letal, que Donald Trump es la garantía de que la República Dominicana no la van a sacrificar en medio de tantas cosas. Ustedes habrán visto que el programa tiene variaciones de los temas, pero todos están interconectados. Ahora yo voy a seguir con la pregunta, con el fideicomiso. La solución verdadera es el fideicomiso. Cuando yo vi la colección de preguntas de entregas anteriores, le dije a doña Grisel, pero Dios mío, ni yo me recordaba que había escrito tantas cosas. 4 años, 5 años. Bueno, pero bien, eso es futuro inmediato. Y si Dios quiere y me da vida todavía, yo solo lo trataré con ustedes. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central, canal 33 de Claro. Que está el impacto a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y las 9 de la noche de domingo reproduce nuestro contenido por sus canales 52 de Claro, 22 del Cable. Y que estaremos en YouTube a partir de las 12 de mediodía del domingo, una vez termine nuestra versión central. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana, si Dios quiere.